¿ok? En el tema, por ejemplo, de una persona con autismo, tiene un desorden de desarrollo complejo que está caracterizado, mira, principalmente por dos cosas. Lo que son dificultades en su comunicación y lo que son también problemas en su interacción social. ¿Ya? Difícilmente puedes saberlo eso cuando un paciente está hospitalizado. Porque para empezar, en el tema de la comunicación, a veces como está acompañado de los padres, son los padres de familia los que justamente hacen el tema de la comunicación por ellos. Recuerden muchas veces también que este tipo de pacientes son muy dependientes de los padres, ¿ya? Y quién no, ¿no? Uno como padre de familia, teniendo un niño también con este tipo de dificultades, a veces lo que ejerce sobre él es una sobreprotección, ¿ya? Entonces, mira, difícilmente verlo en ese momento. Ya directamente el padre de familia está enfocado en poder tratar de, vamos a llamar, evitar que el chico tenga complicaciones durante ese proceso de hospitalización. ¿Ok? Y lo segundo es el tema de la interacción social. Eh, También un poquito complicado, ¿por qué? Porque el niño hospitalizado pues no tiene tampoco mucha dificultad, vamos a llamar, para interactuar con los demás niños. Quizás le pueden pasar la voz, le pueden hablar. Nosotros como personal de salud también igual vamos a estar hablándole, comentándole algunas cosas. Pero así como hay niños que pueden ser muy extrovertidos, también hay lo otro. Niños que no quieren conversar, que no quieren hablar, simplemente eso. Entonces puede pasar como un niño común, vamos a llamar, ¿ya? Pero como le repito, hay ciertos grados que tenemos que conocer, ¿ok? En este caso en particular, un niño con autismo, lo más usual y la forma como de alguna forma nosotros nos podemos dar cuenta de que puede tener este tipo de trastornos es directamente por las actividades o las conductas que son repetitivas, a lo que le llaman conductas estereotipadas también, ¿ya? Que son básicamente conductas que el niño repite de forma, vamos a llamar inconsciente, pero lo repite y varias veces, ¿ok? Y eso es algo que quizás puede marcar una diferencia con los demás pequeños, ¿no? Siguiente, por favor. Ya. Entonces, atención con esto. Aquí sí podemos darnos cuenta cuáles son los síntomas, cuáles son los signos que un niño con este tipo de trastorno de neurodesarrollo, de autismo, el TEA, puede tener, ¿ok? Para empezar, problemas en el tema del lenguaje. No todos los niños con autismo te hablan. Son niños que muchas veces no quieren hablar, simplemente están en silencio, no quieren decir nada en ese momento. Problemas con la interacción, lo que les comentaba, ¿no? El niño de alguna forma también evita poder hablar, usualmente habla con sus padres o incluso tiene alguna forma de lenguaje especial para hablar con sus padres. Los comportamientos estereotipados y repetitivos. A veces hace movimientos, vamos a llamar medio extraños. Hace movimientos, vamos a llamar como una suerte de calmarse a través de esos movimientos. Es como que un niño se emociona con mucha facilidad, pero en esa emoción, vamos a llamar, hace movimiento, llámese con sus manos, llámese con sus brazos, llámese saltando incluso, a veces con movimiento de los pies, o sea, hace movimientos que no son comunes, ¿ya? Esos son los movimientos estereotipados. Es como dice acá, ¿no? Es como que viviese en un mundo privado, ¿no? El tema es de que no logra comunicarse muy bien con todas las personas que están a su alrededor. Ahora, miren esto de acá. Si bien algunos de los chicos sí logran hacer este contacto visual, ¿ya? ¿Ya? No todos lo logran hacer, ojo, ¿ya? Entonces, ahí sí hay que tener mucho tino para poder tratar el tema del lenguaje no verbal. Es decir, poder interactuar también a través de gestos. Si, por ejemplo, vamos a pensar, el paciente en ese momento está solo, hospitalizado, y quizás viene la enfermera a hacerle algún procedimiento, ¿ya? Eh,
Si es un niño, vamos a llamar con el autismo, vamos a llamar un poquito de un grado 2 o un grado 3, difícilmente se vaya a dejar, porque el niño va a pensar que le quieren hacer daño. ¿Te das cuenta? Pero el gesto que pueda tener la enfermera de poder hablarle un momento, de poder hacerle un contacto visual, e incluso el hecho de poder sonreírle, el hecho de poder darle un gesto de cariño, una cosa así, puede alivianar un poco para que el menor logre hacerse ese procedimiento. Hay una cosa muy en particular que sí es bueno poder comentarles. En este tipo de trastorno de neurodesarrollo, como les mencionaba, tienden a ser muy sobreprotegidos estos niños, o adolescentes incluso, ¿ya? Por lo cual, sí es muy necesario tener la presencia de las familiares para que se puedan realizar los diferentes procedimientos que tengamos que hacer, ¿ya? Solamente en el caso de que por un A o B el padre no lo esté, sí es necesario, como le digo, tener este gesto adusto para que el pequeño de alguna forma nos pueda colaborar. ¿Ok? Siguiente, por favor. Justamente lo que le menciono, el tema de la gravedad del tema del autismo. En estos 3 grados que les voy a mencionar, ¿ya? En algún caso, como les digo, puede pasar como un niño con dificultades, vamos a llamar casi normales, como en el grado 1. En el grado 1, que yo le pongo ahí como que necesita algo de ayuda, pero es un niño que sí es capaz de poder hablar, establece una buena comunicación. Eh, como les digo, tiene algunos movimientos que son extraños, pero que incluso podría pasar como que el pequeño simplemente está muy entusiasmado, muy emocionado simplemente. ¿Ok? El tema es de que este pequeño no logra entenderte a veces, por ejemplo, algún juego de palabras, alguna segunda intención con las frases, cosas por decirlo. Es una persona que sigue una conducta o una cognición un poquito más lineal. ¿Ok? Ahora, si hablamos de un autismo en un grado 2, sí es un niño que requiere mucha ayuda. ¿Ok? Esta ayuda usualmente es de los padres. Usualmente. ¿Y por qué lo digo usualmente? Lo que pasa es de que el menor tiene, como le digo, una base, un soporte familiar o social, ¿ya? Que esto no necesariamente puede ser ejercida por los padres. Debería, ¿ya? Pero después le voy a comentar por qué. También vamos a tocar un poquito el tema también de algunos aportes que tiene que tener la familia. ¿Ok? Pero lo que necesitamos saber que en este grado 2 el niño sí que requiere una ayuda muy notable. ¿Ok? ¿Por qué? Porque presentan muchas limitaciones ahí sí. ¿Ya? Es más, su forma de dialogar es muy concreto, simplemente. Es muy cortante. Son palabras simplemente las que puede emitir incluso. ¿Ya? A veces estas frases o estas palabras también son ininteligibles, no lo podemos entender, ¿ya? Pero sus padres, en el hecho de estar en el día a día, sí lo logran. Entonces, ellos sí nos pueden fungir como una suerte de traductores de lo que el menor nos quiere decir. En un grado 3, ya es el grado de un autismo más severo, ¿ya? Donde el pequeño requiere ayuda muy notable, como le pongo ahí, ¿ya? Su interacción social es muy limitada, su respuesta es mínima, una apertura social, es decir, a veces el menor no deja ni siquiera que lo toquen, ¿ya? Es más, a veces ese poder de ejercer ese gesto, por ejemplo, de los familiares para con él, solamente le recibe a sus familiares, a ninguna otra persona. Es un niño que es muy inflexible en este tipo de cosas. ¿Ok? Muy bien. Siguiente, por favor. Miren, pasamos a un segundo trastorno del neurodesarrollo, el TDAH. ¿Ok? Estos 2 trastornos que estoy tocando ahorita, que son el autismo, el TEA y el TDAH, son los más comunes. Y como son los más comunes, son los que de alguna forma nosotros lidiamos
para poder tener este apoyo de parte del menor, en el caso que logremos empatizar, y también, como les digo, el tema de los familiares que nos pueden ayudar justamente para poder tratarlos. El TDAH en particular tiene dos cosas, dos puntos muy claves. Uno es el déficit de atención directamente hablando y otro es la hiperactividad, ¿ok? En el TDAH en particular vienen ambos. ¿Mm? Es un pequeño que tiene muchas dificultades, como dice ahí, para poder organizarse. Ya no logra planificar con mucha facilidad. Le dificulta mucho, se distrae con mucha rapidez. ¿Ya? Pero a su vez, también tiene el otro componente, que es hiperactivo. Vamos a llamarlo así, es como una suerte de electricidad que tiene el pequeño interiormente hablando, que quizás en ese momento, miren, por más que el niño quiera comportarse bien, por más que el niño tenga toda la voluntad de querer estar tranquilo, ¿ya? No lo logra, porque este tipo de electricidad que tiene, este impulso que él tiene, le gana. Esa es la gran dificultad que tienen los niños con TDAH. Ahora, el TDAH también recuerden que también tiene sus niveles. Hay niños que pueden ser simplemente distraídos nada más, que se puede, vamos a llamar, encasillar en un TDA, como otro niño que sí, le juega muy en contra el tema de la hiperactividad, y esta hiperactividad le causa demasiadas dificultades a nivel tanto personal, social, familiar, académico incluso. ¿Ok? Ese es el tema del TDAH en particular. Siguiente, por favor. Ahora, no sé si ustedes han escuchado, pero casi todo el mundo ahora habla acerca del TDAH, como si fuese moneda de todo, ¿no? Que pasa de mano en mano. No es así. El TDAH en particular tiene sus características. ¿Ya? No es que porque el niño está muy inquieto, no es porque el niño está demasiado, que se mueve de su lugar o que se distrae con mucha rapidez, ya tiene TDAH. No es así, ¿ok? Un niño con TDAH sí tiene que ser de todas maneras diagnosticado. ¿Por qué? Porque justamente lo que le comentaba de que el niño puede tener mucha la voluntad de querer estar tranquilo, ¿ya? Pero al no conseguirlo, se frustra. Entonces, esta frustración que tiene el niño es una frustración muy interna. Y no todos los niños logran poder, vamos a llamar, decirte que están frustrados. Simplemente lo manifiestan a través de su comportamiento, de su conducta. ¿Está bien? No es que el niño te vaya a decir, ay, licenciada, me siento estresado. Ay, licenciada, estoy deprimido. No te va a decir eso un niño. Simplemente a través de su conducta. Que el niño no quiere pintar en ese momento, bota las hojas, o está llorando, o simplemente como que todo le aburre, empieza a tirar la colcha, empieza a tirar la almohada, empieza a golpear las rejas, la cama, o cosas por el estilo. Entonces, ahí ya estás viendo que el pequeño tiene su dificultad, tiene su grado de dificultad, ¿ok? Entonces le decía que este diagnóstico que se da al TDAH es un diagnóstico que sí o sí lo hacemos juntamente con el tema de los psiquiatras directamente, incluso hasta con los neuropediatras, que también nos apoyan en los tipos de exámenes, porque es un diagnóstico básicamente clínico. Ahora, este tipo de niños con TDAH diagnosticado necesariamente deben tener una medicación. Necesariamente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque justamente esa medicación hace de que el impulso que tiene este pequeño baje. Ojo, lo baja, mas no lo termina de quitar, vamos a llamar. Solamente baja nada más. Si pues estaba pues a un 80% de inquieto, pues lo bajará a un 60 o a un 50. Pero que en un niño con esta característica, de todas maneras, es notorio ese cambio. Y ni qué decir para la familia, ¿no? Que a veces teniendo un chico así, es como que tener, pues, que siempre estar vigilándolo. Y a veces no se puede ejercer esa vigilancia todo el tiempo. ¿Ok?
Siguiente, por favor. Ya, les decía, miren, acá yo estoy poniendo un tema de abordaje de los padres de familia. A ver, ¿por qué les pongo un tema de abordaje de los padres? Porque en el tema de los padres mismos que están al costado de sus hijos, vamos a llamar en el tema de las visitas o incluso en el tema de estar acompañando durante todo el tiempo, ¿ya? Te vas a dar cuenta que los padres también tienen sus propias dificultades. Llámese que son padres que en estas dificultades que tienen con el trato con sus hijos, pues no todos lo hacen de la misma forma, ¿ya? Por ejemplo, mira, el tema de la sensibilidad que tienen los padres para los señales de los niños, ¿ya? Es como que el padre tiene que saber qué es lo que su niño le quiere decir. Y a veces el padre simplemente no sabe. Y más lo que hacen es, por ejemplo, con un niño autista, es simplemente dejarlo. Diciendo, no, él es así, ya le va a pasar. O si es un niño con TDAH, te van a decir, no, sí, así es inquieto nada más. Pero después se le pasa, ¿ya? Y no es tanto así, porque el padre tiene que ser capaz de poder atender a su hijo, ¿ok? Es más, mira, mira la segunda que pongo ahí. Capacidad para entender las situaciones de sus hijos y tener un afrontamiento efectivo. ¿Para qué? Para que justamente evitemos las crisis, ¿ya? A veces el padre puede pensar de que cuando el niño ya está hospitalizado, entre comillas, es como que ya es problema del hospital o ya es problema de las enfermeras, que son obviamente los que están ahí en el trato, en el día a día, vamos a llamar, con los pacientes, ¿ya? Y no es así, ojo, el familiar tiene que mantener ese apoyo directamente con su hijo, ¿ya? Y más aún si es un niño con TEA, por ejemplo, porque el niño con TEA a veces no necesariamente te va a decir lo que quiere. Entonces, esa traducción tendría que hacerle sí o sí a un padre de familia, ¿ok? Si es un niño con TDAH, ¿ya? Ese niño con TDAH, pese a tener su medicación, también tiene un apoyo psicoterapéutico y hasta le ha dado pautas al familiar para que el familiar pueda de alguna forma ponerle límites a ese niño. Porque no es que la enfermera va a cuidar a ese niño y va a ponerle límites la enfermera misma a un pequeño que recién lo acaba de conocer, sino que ese niño ya viene con los límites impuestos en casa. ¿Ok? Siguiente que decía, mira, la tercera es actividades de los padres que fomenten el crecimiento social y emocional. ¿Ya? Más que eso es lo siguiente, que es el tema de tener actividades con sus hijos, juegos, ejercicios. Eso ya es propio de un padre que se ha comprometido en poder apoyar a su pequeño. Mira, por ejemplo, ¿ya? Algo muy chiquito. Con el tema de los chicos con TDAH, ¿ya? Son niños que necesariamente necesitan tener actividad. Obviamente, porque es un niño que rebalsa simplemente de entusiasmo, de querer hacer las cosas. Es un niño que le gana mucho el impulso, pero necesita canalizar ese impulso. Si yo a ese niño en casa lo tengo encerrado bajo las cuatro paredes de mi casa, si no sale a la calle, obviamente ese niño está acumulando más y más esas ganas, ese impulso, esa electricidad, vamos a llamar. Entonces, ¿cuándo sale? ¿Cuándo se rebalsa? En los pocos momentos que tiene de interacción. Llámese, por ejemplo, cuando va al colegio. Por eso que en el colegio lo primero que la Miss va a decir, el niño se porta mal, le pega a sus compañeros, no quiere hacer caso, claro, porque si en casa no le están dando la atención debida, este niño simplemente lo que hace en ese momento de poder salir por fin de su casa yendo al colegio, para él es el momento adecuado de poder interactuar. Diferente sería si es que el padre sí ejerce actividad con su niño. ¿Por qué? Porque ya el niño interactuando, jugando pelota con su papá, con su mamá, saliendo, corriendo, haciendo bicicleta, patines, etcétera, etcétera,
Entonces, es un niño que ya tiene cómo canalizar esa energía en los momentos que tiene que canalizarlo. Y va a haber otros momentos, llámese como el colegio, que sí le puedo pedir que en ese momento simplemente se concentre en lo que la profesora le está diciendo, por ejemplo. Entonces va a ser menor esa actividad, va a ser menor esa forma, vamos a llamar, de interactuar de ese pequeño. ¿Ok? Por eso le decía que es muy necesario saber por qué los padres de familia también tienen que tener este control sobre sus niños. Llámese en cualquier problema de neurodesarrollo, ojo, ¿eh? Porque todos de alguna forma necesitan poder tener esa capacidad de poder organizarse con sus pequeños. ¿Ok? Ahora sí, siguiente, por favor. Ya. Esto ya va más dirigido para ustedes, obviamente, en el tema de nosotros como personal de salud. Ahora, mire, en el tema de nosotros, lo primero que tenemos que trabajar es tener un cuidado que sea humanizado. Eso es algo muy, muy necesario, ¿ya? El cuidado que tenemos que tener nosotros, por eso justamente hablaba de un tema de humanización. No todos estos niños son fáciles de poder trabajar. Entonces, necesario de que cuando trabajemos con ellos tengamos, vamos a llamar, un gesto adicional, algo adicional a lo que nosotros podamos trabajar con otros pequeños. Pero no en el sentido de decir, pues, que es un niño especial o es un niño que tiene dificultades ni nada por el estilo, sino en el tema de poder estar acompañándolos, ¿ya? Y de alguna forma tratar de que estos niños ganen en lo que es interacción independiente para ellos mismos también, ¿ok? Entonces, tener un trato humanizado con estos pequeños sí hace efecto. Como le mencionaba en un inicio, el hecho de poder estar acompañando, de poder tenerle algún gesto bonito con el pequeño o de poder simplemente estar ahí cuando sus padres, por ejemplo, no lo están, baja. Obviamente el pequeño puede ayudarnos más en los procedimientos directos. Otro, que es el tema de la flexibilidad para trabajar con estos niños. Ahora, si nosotros somos personas que en ese momento estamos, vamos a llamar, un poquito estresados, un poquito agotados con estos niños nos van a jalar aún más, vamos a llamar ese cansancio que nos está ganando, ¿ok? Porque son niños que sí requieren que nosotros estemos a un 100%. Si para los padres de familia nada más es dificultoso, imagínate para nosotros. ¿Ya? Porque nosotros tenemos que ver a varios pacientes y no solamente a ellos. Entonces, es necesario ser flexible con algunas de las cosas que se puedan trabajar con ellos. Si te pueden pedir, por ejemplo, llámese un niño con TDAH, como te digo, que requiere bastante actividad, entonces necesariamente es tener a la mano varias actividades para que este niño se mantenga ocupado. ¿Te das cuenta? Entonces, es necesario ya tener a la mano todo ese tipo de cosas. Otro, que dice claridad en los mensajes que tenemos que tener con el pequeño. Este tipo de niños, vamos a llamar los niños TEA, no te captan segundas palabras, segundas intenciones. Entonces, es ser muy claro con ellos, con lo que queremos, ¿no? Entonces, al hablarles de una manera más práctica, simplemente hacemos que el niño nos atienda con más facilidad, ¿ya? Ahora, también te comentaba que muchos de estos pequeños tienen mucho grado de sobreprotección de los padres. Entonces, en este caso, el hecho de poder ayudarle a desplazarse, a que se bañen, a que coman, a que usen incluso el baño, también puede de alguna forma ayudarnos a que nosotros podamos ayudarlos a estos pequeños, ¿ya? Ahora, muy importante. Hay una orientación y una psicoeducación que nosotros ejercemos sobre los padres, ¿ya? ¿Qué es lo que nosotros de alguna forma podemos guiarles a los padres? Como le decía, no es que el padre se desentienda de la atención de su hijo, sino que al contrario, nos ayuda a que el padre también
pueda mantener un cierto características de cómo puede tener capacidad de poder manejar estas situaciones de sus hijos, ¿ya? Y si no lo sabe, nosotros estamos sí en las condiciones de poder pedirle al padre, por favor, quedes acompañándolo, por favor, ayúdale con esto, por favor, interactúe con su niño, porque no es tampoco que yo le doy pues la hojita para que pinte, por ejemplo, y le digo, ya, anda, pinta por ahí, sino que el padre o la madre que está acompañando, o incluso si nosotros tenemos unos minutos, podemos acompañarlo en ese momento, aunque sea con un pintado simple, ¿ya? Para que el niño vea y de alguna forma empatice con nosotros, saber que el personal también está haciendo acompañamiento, pero un acompañamiento efectivo sobre ello, ¿ok? Esto obviamente hace que el pequeño se sienta más en confort y de alguna forma nos va a apoyar en más cosas que nosotros podamos realizar en procedimientos médicos sobre todo. ¿Mm? Ok, creo que es la última, me parece. Siguiente, por favor. Sí. Bueno, mire que trabajar con este tipo de niños, llámese niños adolescentes en realidad, que tienen su trastorno de neurodesarrollo, es difícil en algunas cosas, ¿ya? Pero se debería hacer un poquito más sencillo en el sentido de tener un apoyo y un soporte con la familia, ¿ya? Usualmente se trabaja de esa manera. Nosotros en el tema de psicología en particular, trabajamos más lo que es la psicoterapia directamente con estos pequeños, ¿ya? Pero, como les dije, en algunos de los casos sí requieren algún tipo de medicamento que los psiquiatras nos puedan apoyar, ¿ya? Es un trabajo conjunto que se puede realizar. Y en el tema de lo que son, llámese enfermería directamente hablando, sí es el trato directo con este pequeño, con estos pequeños. Entonces, mantengamos ese trato humanizado que desde un principio les comenté y que se mantenga justamente para que los pequeños entren en esa zona de confort y que puedan de alguna forma apoyar en todos los procedimientos. Bueno, eso sería. Si hay alguna pregunta, me la podría realizar. Muchísimas gracias por su ponencia. Invitamos a los asistentes puedan escribir por el chat sus consultas, dudas para el ponente. Hay muestras de cariño, de like, aplausos. Así es. Ay, muchas gracias por su contribución, ¿no? Ha sido de gran valor para enriquecer el conocimiento y la reflexión sobre temas tan relevantes como el abordaje en pacientes pediátricos, ¿no? Hospitalizados y también en el día a día con trastornos de neurodesarrollo. Su experiencia, si bien y compromiso en este ámbito sanitario son evidentes y altamente apreciados por todos los asistentes. Hay una pregunta, ¿sí? La han escrito en el chat. A ver, veo por acá una pregunta que dice, ¿a los cuántos años se puede diagnosticar a un niño con autismo? Ya, mire, lo que pasa es de que usualmente con nuestros pequeños con autismo, dependiendo el grado que pueda tener, se le puede hacer algunas evaluaciones. Ahora, es difícil también en algún caso poder evaluarlo cuando son niños que tienen dificultades del lenguaje. Usualmente desde los 3 años en particular ya se empiezan a notar ciertas dificultades, pero no todas son evaluables a esa edad. Entonces, hasta se podría decir que hasta los 5 años podría ser evaluable, ¿ya? No hay una edad exacta del tema de evaluar un tema de autismo directamente, ¿ok? Esa es una pregunta. La otra pregunta que veo acá dice, si el TDAH es hereditario, ¿qué tipo de tratamiento es el más adecuado?
No necesariamente es hereditario, ¿no? Se ejerce en realidad muchas dificultades. A ver, a veces te dicen, o vamos a llamar algo más social, que a veces decimos, ¿no? Como mi papá era una persona así muy inquieta, que siempre tenía que hacer algo, entonces yo también tengo que ser una persona así o algo parecido, ¿no? No necesariamente. El TDAH en particular no tiene una causa que ha pasado justamente para que el niño nazca de esa manera o con esa dificultad, ¿ya? Pero lo que sí tiene es tratamiento. Entonces, como le decía, el tratamiento es una mezcla, vamos a llamar, entre psiquiátrico y psicológico. Psiquiátrico por el hecho de que el niño pueda tener este impulso que necesita ser controlado y la medicación ayuda justamente a ese control. Y a la vez un tratamiento psicológico. ¿Por qué? Porque esta psicoterapia que se realiza con el niño da pautas para que el niño sepa qué hacer con esa energía que aún le queda. Entonces, sí es necesario tener ambos, ¿ya? Ahora, el tema es de que no siempre el niño va a estar medicado, obviamente. Este pequeño, después de un tiempo, ya le bajará la dosis, o quizá le pueda cambiar algún medicamento, o simplemente se le retira, ¿ya? Pero eso tiene que ser obviamente evaluado ya por un psiquiatra, netamente. Y en el tema psicológico, ya de alguna forma el pequeño también puede tener otras alternativas, ¿ya? Para que el niño pueda también tener actividades directas, ¿no? Por ejemplo, un pequeño necesita tener, puede salir al parque, poder jugar con su familia, puede estar en algún tipo de taller, poder estar en un tipo de actividad deportiva o cosas por el estilo. Le ayuda mucho a un pequeño esas cosas, ¿ya? Pero no todo tampoco le puede servir. Si es un niño, por ejemplo, que tiene un TDAH que es severo y quizás tiene una cierta fuerza, vamos a llamar, el poder meterlo a un deporte, pues haría que el niño de alguna forma también sea más difícil de poder controlar. Entonces hay que tener más actividades, vamos a llamar, de mesa, por ejemplo, en este caso, para que el niño logre concentrarse, llámese en un juego lúdico, llámese como un ludo, llámese como jugando ajedrez o algo por el estilo. Y dice acá también, ¿cuál es el síntoma más común para reconocer los niños que tienen TDAH? Bueno, síntoma común directamente es su inquietud. Son niños muy, muy inquietos, ¿ya? Son niños inquietos, pero que a la vez también les dificulta mucho el hecho de poder entender las cosas, como que tenemos que hablarle varias veces, ¿ya? Pero en este caso, tener un síntoma que sea algo como que lo observo y digo, ¿tiene TDAH? No se puede. ¿Por qué? Porque puedes simplemente confundirlo con un niño que es simplemente inquieto, nada más. Entonces sí tiene que evaluarse, como les digo, hay grados. Y eso sería bueno que un pequeño que ya tiene, vamos a llamar un historial de que siempre está bajo en sus calificaciones, de que siempre tiene problemas en el colegio, de que siempre está, pues, vamos a llamar, en constante que le recriminan los profesores o lo mantienen al margen porque no entiende o porque es demasiado inquieto, pues ahí sí se podría hacer algún tipo de evaluación, ¿no? ¿Qué especialistas participan en el diagnóstico TDAH? Usualmente lo son los los neuropediatras, psiquiatras y psicólogos. ¿Qué tan cierto es el consumo de omega en niños de TDA? Lo que pasa es de que el omega en particular, creo que más nutricionistas lo pueden manejar eso, pero mencionaban que sí ayudaba un poco, pero aún no hay pues una base científica de eso. ¿Se puede evitar el autismo desde el embarazo? No, no, eso no creo que se pueda evitar de esa forma. Muy bien. Muchísimas gracias. Veo que ya no hay más preguntas. En nombre del comité organizador queremos expresarle nuestro más sincero agradecimiento por su destacada participación como ponente en la presente jornada académica. Agradecemos su presencia. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buenos Gracias. días.